Bé, aquesta és la primera conferència del cicle que hem organitzat al voltant de l'exposició Manacorinitats, i un poc l'objectiu d'aquestes conferències és que com a l'exposició mos hem deixat moltes coses sense contar, doncs hem demanat a diferents especialistes que vinguin a aprofundir en aquests temes que pensam que val la pena desenvolupar. Evidentment, la primera persona va ser na María José Rodríguez, perquè ella va ser l'encarregada d'elaborar aquesta enquesta que va donar peu a tot el que després ha suposat el discurs que han desenvolupat a l'exposició. Bé, aquí és na María José Rodríguez Jaume. Na María José Rodríguez Jaume és doctora en Sociologia per la Universitat d'Alacant. Ella és professora titular de Sociologia en aquesta mateixa universitat. Va ser directora de la Unitat d'Igualtat entre el 2012 i el 2021 en aquesta mateixa universitat, i del 2016 al 2021 va ser vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. Es coordinadora de la colecció de guías para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria a través d'un projecte europeu, i és membre en qualitat d'experta externa internacional de l'Agència Nacional d'Investigació i Desenvolupament, del Ministeri de Ciència i Tecnologia, Coneixement i Innovació del Govern de Xile. Les seves principals línies d'investigació durant aquests darrers 20 anys són sobretot temes de gènere, de les polítiques públiques que se fan a través de desenfocament de gènere, les noves formes de famílies i la sociologia de les adopcions. I és aquí on ella ha desenvolupat molt d'articles, ha participat a congressos i, evidentment, no vos llegiré tot el que té perquè no seria quasi una conferència. Però bé, jo crec que el seu punt de vista, crec que li hem fet fer una cosa a lo millor nova amb aquesta exposició, encara que estava acostumada, evidentment, a fer enquestes i a tractar-la, però jo crec que el seu punt de vista també ha estat molt interessant i per això m'hi vull donar les gràcies. Ella me ha presentado como María José Rodríguez Jaume, pero somos Majo y Malén, ¿no? Ella forma parte de mi biografía y de mi memoria colectiva que me vincula con Mallorca. Y para mí ha sido un placer trabajar en este proyecto, un regalo, os diría más bien, me ha permitido trabajar con Malén, que somos amigas. Me ha permitido conocerla más dentro de su trabajo y me ha permitido pensar desde otro lugar y aportar desde la sociología, ¿no? Y como Magdalena, la directora del museo, les comentaba, pues quiero destripar un poco la cocina, ¿no? de este proyecto. Malén me empezó a hablar de este proyecto pues hace 2 veranos, el verano pasado no el otro, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí hemos tenido muchas conversaciones, a partir del interés, ¿no? De que el museo fuera un espacio para reflexionar y pensar en torno a las identidades, ¿no? Y esto es lo que os quiero contar, qué es lo que hemos hecho y cómo le hemos ido dando forma. Ha sido un proyecto muy creativo, por la parte visual, ¿no? Pero también por el contenido que le fuimos dando. Os quiero presentar los datos de la encuesta, pero antes también me gustaría situarnos en los conceptos, ¿no? Desde el punto de la sociología que beben de otras disciplinas, como puede ser la historia, la antropología, y que nos marcaron mucho lo que finalmente fuimos haciendo, ¿no? El primero es, y que recuperan el título de la conversación, ¿no? O de la charla. El primero tiene que ver con la memoria, con diversidad cultural. La cultura, todos los conceptos son conceptos muy complejos, muy sutiles, en donde de forma cotidiana no pensamos, no reflexionamos, ¿no? Si nos paráis y nos preguntan qué es la cultura,
quizás nos quedemos así y arranquemos cada cual dándole el foco que personalmente más nos interese, ¿no? Pero en sentido general, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, materiales, espirituales o afectivos, aunque en nuestra cabeza nos lleva siempre a asociarlo mayoritariamente con objetos o artefactos culturales que caracterizan a una sociedad o a un grupo, ¿no? Incluyen, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales de las personas, los sistemas de valores, las creencias y sus tradiciones. Por extensión, la diversidad cultural son las formas múltiples en las que se expresan los grupos y las comunidades, ¿no? La cultura y sus distintas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y dentro y hacia afuera de sus propias comunidades, ¿no? Estas identidades múltiples, culturales, se asientan en otro concepto que le da la mano y es el de identidad colectiva. Es el conjunto de prácticas, muchas veces directamente relacionadas con esa cultura, ¿no? que surgen, la identidad colectiva la construimos a partir de la interacción social. Esto va a ser un elemento fundamental, no lo podemos hacer de forma aislada, implica a individuos y dentro de sus distintas organizaciones que son capaces de darle un sentido y otro, por eso hablamos de diferentes culturas, ¿no? Porque cada cual quizás un mismo artefacto o un mismo texto lo puede interpretar o hacerle un uso diferente. Y definimos que hay una cultura y hay una identidad colectiva cuando además somos capaces de mantenerlas en el tiempo a pesar de que vivan sus propios procesos naturales de transformación. Y la memoria colectiva nos lleva a ese sentido que le damos a muchas cosas en nuestra vida, muchas veces consciente y otras inconscientes, para conservar nuestro patrimonio, ¿no? Aquello que consideramos que es nuestro y que además también se va a someter a procesos de transmisión habitualmente entre distintas generaciones. La memoria colectiva se aprende, no nacemos con una memoria colectiva, por ejemplo, a través de las tradiciones, y necesita ser reactivada, ¿no? Recordarnos que hay algo que nos vincula y que forma un sentido o el sentido del nosotros. Y todos estos elementos, ¿no? Cultura, multiculturalidad, memoria colectiva, nos lleva quizás al centro de lo que es la exposición, o quizás el elemento que ha sido nuclear y en torno al cual siempre hemos ido pensando a la hora de el diseño de la exposición, ¿no? El patrimonio cultural parte de la identidad de los grupos sociales. Nuestra identidad muchas veces, ¿no? O gran parte viene dada por nuestro patrimonio. El patrimonio no es sinónimo de monumentos, objetos, o no solamente, ¿no? El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad. Y en este sentido, el mismo concepto de patrimonio cultural, ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Y quizás el organismo internacional que aglutina a su vez, ¿no? A distintos organismos nacionales y regionales, la UNESCO desde inicios de siglo ha ido ampliando ese concepto de patrimonio cultural, ¿no? De tal manera que en una reunión de expertos en Turín en 2001 definió lo que era el patrimonio oral e inmaterial, ¿no? Y nos recordaba que son las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones expresadas por individuos que responden a las expectativas de un grupo como expresión de identidad cultural y social, además de los valores que se transmiten oralmente. La idea de oralidad cobró un significado muy relevante, quizás con la propia evolución del concepto lo ha ido perdiendo, pero mantiene su impronta y su protagonismo, ¿no? Y dentro de este patrimonio oral e inmaterial, bueno, pues podríamos identificar, o la UNESCO identificó en ese momento la lengua, la literatura, la música, la danza, la mitología, los ritos, la arquitectura,
y la artesanía, ¿no? Eran los elementos que formaban un concepto de patrimonio mucho más amplio, que trascendía esa visión fundada o centrada en los objetos y que da buena cuenta este museo, ¿no? Museo de Historia, que preserva objetos, conserva y vela por su mantenimiento y su exposición, en un esfuerzo por contarnos quiénes fuimos, hasta dónde hemos llegado a través de esos objetos. Bueno, UNESCO da un pasito más y a partir de este trabajo del grupo de expertos, bueno, llega a 2003 a llegar a un acuerdo internacional sobre la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y este es el concepto, patrimonio cultural inmaterial, que nos sirvió como eje, ¿no?, central dentro de la exposición. Bueno, y amplía ese concepto, que ya llegaron a un consenso en 2001, y nos dice que son los usos, las representaciones, las expresiones, muchas cuestiones que las comunidades, los grupos y algunas veces las propias personas reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio inmaterial no está en una piedra, en un monumento o exclusivamente, ¿no? Es inmaterial, intangible, se transmite, ¿no? Se genera una memoria colectiva de generación tras generación, es recreado, aprendido y reactivado constantemente y nos da ese sentido de identidad y continuidad, ¿no? Manifestando o contribuyendo así a promover el respeto, la diversidad cultural y la creatividad humana. A partir de esta convención, la UNESCO ha ido reconociendo internacionalmente y poniendo en valor ese patrimonio inmaterial. Las Islas Baleares tienen dos reconocimientos. Uno es el Canto de la Sibila, cuyo reconocimiento fue en 2001, en 2010, y la otra es la técnica mallorquina del vidrio soplado, en 2023. Recuerdo en mi época como vicerrectora que amaneció un día el gerente, me trajo la publicación en el BOE, digo, ¿qué me traes? Y me dice, se ha publicado en el BOE que el vidrio soplado de Mallorca es patrimonio cultural inmaterial. Bueno, y con estos conceptos, y terminando, ¿no?, ese título que le hemos dado a esta presentación, bueno, pues llegamos al museo, ¿no? Porque el museo, a través de esta exposición, bueno, pues se instalaría dentro de lo que se ha denominado la nueva museología, y el concepto o el adjetivo de nueva no es porque sea reciente, sino porque se ascribirían esas iniciativas en los museos que, con una visión que rompen esa visión tradicional de lugares de exhibición pasiva, ¿no?, para convertirlos en centros y lugares de participación y reflexión, en donde las propias personas usuarias son compartícipes del conocimiento y del significado que se le da, en este caso, a la propia exposición, ¿no? Y partíamos desde ese lugar. El museo quería hacer una exposición que hablara de la memoria colectiva, de las identidades dentro de Manacor, convirtiendo al propio museo en un espacio en donde poder empoderar a la propia comunidad, ¿no? Un espacio de diálogo, y en este sentido se convierte, consciente o inconscientemente, como un agente de cambio social, ¿no? Y este elemento me parece muy, muy interesante. Bueno, hemos hablado que el museo se convertía en un espacio más dinámico que invitaba a la co-creación, ¿no?, del significado. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues Malén lo ha comentado, la directora del museo lo ha comentado. Pensamos que debían participar las propias personas que forman parte, ¿no?, de Manacor, que viven, que respiran, ¿no?, que huelen, que comen, que bailan, que disfrutan, que trabajan, que estudian, que fueran ellas las que nos contaran
qué es la identidad de Manacor. Y en este sentido, pues se lanzó una encuesta en la que participaron 538 personas. Vale, me decía, son pocas, y no, técnicamente son muchas, pero es verdad que no es una muestra representativa, ¿no? Por eso, los resultados que os voy a presentar para profundizar en este concepto de identidades y el resultado final que luego trascendió a la propia exposición, bueno, quisiera que viéramos esta encuesta como... Técnicamente diríamos que es una encuesta de primera generación. Su objetivo no es tanto poder generalizar, o sea, concluir en que en Manacor hay esta identidad o este sentido de identidades, ¿no? Sino a partir de aquí podemos empezar a trabajar, ¿no? Una idea o a pensar en reflexionar, una idea que la directora del museo dejó de manifiesto en la propia inauguración. Bueno, participaron 538 personas con una enorme diversidad de edades, y esto es tremendamente genial, ¿no? Porque tenemos respuestas de gente joven, gente no tan joven y gente pues un poco más mayor, ¿no? Me sorprende que en esta encuesta haya gente por encima de los 75 años que quiso participar ofreciendo sus respuestas. Hay una simetría, participaron más mujeres que hombres en cumplimentar este breve cuestionario. Fundamentalmente, la nacionalidad es española. Sabemos que no representa estas 500 y pico personas a la demografía de Manacor, y esto se debe a cómo se administró el propio cuestionario, ¿no? Pero fundamentalmente y de forma mayoritaria en estas respuestas aparecen nacionalidades en España. Bueno, la actividad también es muy variada y esto es fantástico, ¿no? Porque aparece gente que en el momento de cumplimentar este pequeño cuestionario trabajaba, un tercio estaba estudiando, también había población jubilada y de una forma muy marginal gente que en este caso no tenía ninguna ocupación porque estaba en el paro. Fundamentalmente, 3 de cada 4 personas que complementaron el cuestionario habían nacido en Manacor, y se complementaría básicamente con gente que ha venido a Manacor, pero procedente de la propia isla. Y fundamentalmente se manifiestan como entre católicos y que no tienen ningún credo, ningún tipo de espiritualidad, aunque hay un porcentaje interesante, ¿no? O significativo de población musulmana y cristianos no católicos. Bueno, estas son las características de quienes no respondieron, y el objetivo era captar, ¿no? Co-crear este significado de identidades en Manacor a través de estas respuestas, de un concepto que, como habéis visto, o de una idea que engloba a su vez muchas, y que no vamos por la vida pensando y reflexionando ni teniendo respuestas por si alguna vez me preguntan qué es tu identidad, ¿no? Tu identidad viviendo en Manacor. Entonces pensamos que quizás la estrategia que podíamos seguir era ir del yo al nosotros, ¿no? De la misma manera que la memoria biográfica es parte de las nuestras propias, de cada cual, es parte de nuestras identidades individuales, la memoria colectiva es parte de las identidades colectivas. Y en eso el cuestionario lo diseñamos preguntándole por algunas de estas facetas que hemos definido o que UNESCO ha definido como patrimonio cultural inmaterial en primera persona. Para ti, ¿qué es esto? Y para ti, ¿qué es esto en Manacor, ¿no? Entonces nos permitía ir del yo al nosotros, y esto ha sido tremendamente interesante, aunque me voy a centrar más en el nosotros. Pero quiero presentaros, ¿no?, algunas de las cuestiones que nos respondieron. Esto es muy curioso, ¿no?, porque cuando les preguntamos, oye, ¿cuál es tu comida y tu lugar favorito? Hubieron el tuyo personal dentro de tu biografía, ¿no? Hubieron muchísimas respuestas que nos decían, a mí me gustan mucho los canelones, ¿no?, la coca de verduras, la porcella que hace mi madre y mi abuela.
¿Y cuál es tu lugar favorito? Muchísima gente nos dijo, mi casa, ¿no? Entonces hay un sentido biográfico muy vinculado a tu entorno más inmediato. Y cuando les preguntamos por cuál es tu comercio, tu música o tu baile favorito, por supuesto que nos dijeron y nos hablaron, ¿no? O nos dieron respuestas vinculadas con ese concepto de patrimonio cultural inmaterial, pero también nos dijeron que su lugar favorito era el Chino Verde, el Lidl, Stradivarius, ¿no? O Philly Bottoms, o que escuchaban música en inglés, ¿no? Bohemia Rhapsodia, de Queen, cualquier canción de María del Mar Bonet, Posidonia, de Joan Miquel Oliver y qualsevol de Antonia Font o Yesterday de los Beatles, ¿no? Pero que también les gustaba bailar hip hop, reggaetón, danza urbana, ¿no? Baile bots, los bailes de TikTok y swing. O sea, hubieron una diversidad que nos da cuenta de nuestras propias biografías y que también, ¿no?, permean o van a dar connotaciones simbólicas y diferentes a lo que medimos luego como identidad cultural, ¿no? Las fiestas, pues, por supuesto que van a identificar nuestras fiestas, ¿no? Las fiestas de Manacor, pero también nos decían que sus fiestas favoritas eran Halloween, ¿no? O Nadal, por supuesto, San Antonio, ¿no? O el lunes de Pascua, ir a merendar o a comer, ¿no? Dentro de los diferentes núcleos de población. Con la artesanía, pues se lamentaba, ¿no?, que los bordados, que las perlas habían sido muy significativas en Manacor y que se estaban perdiendo, ¿no? Y que algún lugar que le gustaba mucho, pues alguien nos decía, pues, donde trabaja la madre de Claudia, ¿no? Con toda sinceridad, o la fustería como artesanía, la madera, ¿no? Porque en Manacor ha sido muy importante, ¿no? Y hubo alguien que nos dijo como artesanía Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea que también era algo que, bueno, nuestras biografías recorren caminos algunas veces difíciles, ¿no?, de comprender. Bueno, este era el yo, pero ¿y el nosotros? Cuando le preguntábamos, oye, pero ¿cuál es esa canción, ese cuento, ese espacio, esa comida con la que tú vinculas e identificas a Manacor? Ya que aparecieron historias o narrativas de la identidad, de la multi-identidad de Manacor, ¿no? Bueno, os lo voy a presentar desde menos a más, para acabar así con subidón, porque cuando analizábamos los resultados, ¿no?, y lo comentaba con la directora del museo, pues nos producía tristeza que la oralidad, la tradición oral, sea la menos identificada, ¿no?, y quizás la menos preservada, la menos conservada o la menos puesta en valor. Yo recuerdo cuando era niña con mis hermanos, con mis 5 hermanos, que mi abuela en Sonferriol por las noches, payesa, nos entretenía leyéndonos las rondallas, y siempre recuerdo los gigantes, las servientes y unas rebanadas de pan. No podría ubicar ahora exactamente en cuál de ellas, ¿no?, en cuál de ellas de esta fábula, pero forma parte de mi memoria biográfica y de mi memoria colectiva, y además la dramatizaba. Mi abuela era genial, si no hubiera sido payesa hubiera sido una buena actriz, porque era como que le ponía ahí una emoción. Bueno, los orígenes en concreto de las rondallas son un origen medieval, y hoy todavía las conservamos, las queremos y las identificamos como un patrimonio, ¿no?, en general de las islas y en particular también de Mallorca. Bueno, se transmiten oralmente, ¿no?, hasta finales del XIX, principios del XX, cuando se produce la primera trabajo por recopilar, a través de la labor que desempeñó, en este caso, Antoni María Alcocer. Nos habla de historias en donde incorporan animales, seres fantásticos y habitualmente relacionados con la vida agrícola y rural, y siempre también con personas, ¿no? Y no se limita solamente, incluyen una moraleja, ¿no?, pero no es solamente la moraleja habitualmente, ¿no?, el camino a seguir, donde el bien vence al mal o al desastre, sino que
en su oralidad deja expresiones muy características, idiosincráticas, ¿no? de Mallorca y de Manacor en particular, ¿no? Que nos permiten comprender la forma en la que viven, se organizan y se relacionan las personas, ¿no? Bueno, ya veis que es la que más deberíamos preservar, tiene un valor inmaterial, pero luego al final os voy a desvelar una sorpresa que me gustó encontrarla, a pesar de que solamente un 9%, ¿no? Como un porcentaje de esta muestra, podría identificar a una de estas fábulas o de estas historias. Somos lo que comemos, ¿no? Le preguntamos por la comida. Hoy hablamos la gastronomía, la cultura gastronómica ha adquirido un valor muy significativo en nuestras vidas, ¿no? No solamente en el espacio del ocio, de la diversión, sino también vinculado con la salud, ¿no? Cuidamos mucho la comida, la alimentación, pero somos lo que comemos, ¿no? Tiene una trascendencia como práctica social que va más allá, ¿no? Y que muchas veces pasa desapercibido por esas connotaciones, ¿no? Detrás de una comida y una receta. Yo tengo una tía masiana que nunca he conocido, pero las recetas de la tía masiana, que era una tía de mi abuela, se conservan como las cocas de Navidad, ¿no? Las cocas de verdura, las empanadas, pero la receta de la tía masiana siempre se oye en mi casa. Y la tía masiana la conocemos, mi madre ya no está y seguimos hablando de las recetas de la tía masiana, ¿no? Que además se vincula con los ciclos agrícolas, ¿no? Hay una alimentación o unos platos característicos muy identificados, con unos ingredientes muy singulares. Yo no puedo hacer según qué cosas en Alicante porque no tengo el ingrediente, ¿no? Que utiliza mi madre. Tiene un valor simbólico, ¿no? Muy particular. Y aquí, en las personas que encuestamos, bueno, pues un 36% identifica como muy de Manacor, ¿no? Dentro de esa memoria colectiva, pues los hospiros, el patis de pobre, las sopes mallorquines, ¿no? Los senyorets Siskerspeix y el arroz brut. Así tienen una memoria colectiva. Ya vimos que también les gustaba mucho el kebab, ¿no? Algunos lo respondieron, pero a pesar, ¿no? de la participación, ¿no? de otras comunidades que proceden de otros lugares y que traen también su propio patrimonio inmaterial, pues persisten con significación, ¿no? A tenor de los resultados. Para crear memoria necesitamos siempre enmarcarla, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Qué forma o una de las formas más evocadoras de enmarcar una memoria es a través de los espacios colectivos, ¿no? La territorialidad. El 37% de nuestra muestra identificó a Manacor claramente, ¿no? Con la Plaza Sabasa. Un abrevadero, ¿no? Parece, ¿no? que su nombre viene de la existencia de un abrevadero o basa para el ganado mayor que había en algún casal cercano, ¿no? La propia plaza, con memoria histórica, ¿no? y haciendo el propio recorrido urbanístico de ese propio espacio, ha sido bueno, el marco que ha visto la presencia de los principales cambios, ¿no? Por lo que me he podido documentar, en la plaza aparecieron las primeras bombillas, aparecieron los primeros coches, había hasta cuando irrumpen la electricidad, me refiero, ¿no? La circulación de los coches, había una tienda de recambios de coches, hasta una gasolinera. Hoy no tiene nada que ver nuestros patrimonios, el sentido colectivo que le damos a los distintos elementos patrimoniales van sufriendo su propio proceso de transformación a medida que las comunidades van modificando y adaptando sus propias identidades, ¿no? Bueno,
Esta modificación de los espacios, y podríamos utilizar como elemento, ¿no?, la Plaza Sabasa, también nos permite generar nuevas narrativas identitarias, ¿no? Y esto me parece que es tremendamente interesante, ¿no?, y significativo. Va cambiando, es un espacio que cambia en su fisonomía, pero también en sus usos, ¿no?, y en el significado que socialmente le damos. Les preguntamos también a la muestra cuáles eran si podían identificar, ¿no?, alguna canción con Manacor, ¿no? Ya hemos visto que le gustaban los Beatles, que le gustaban también los Beatles. ¿Quiénes más habían por ahí? Hay gente muy interesante, ¿no? Queen, ha visto, ¿no? Gente que escuchaba inglés, pero bueno, prácticamente la mitad de quienes participaron son capaces de vincular a Manacor en su memoria colectiva, ¿no? Identifican a las bandas o sonadors, bueno, que yo descubrí en las fiestas de San Antoni, ¿no?, en enero, bueno, y que al hilo de prepararme esta presentación me encontré con el canto en la misa, ¿no?, que se celebró el año pasado, 2024. El 2024 vi, ¿no?, donde 1.500, es la imagen que aparece de fondo, decía la noticia, ¿no?, que 1.500 personas, mayoritariamente chicas y chicos jóvenes, bueno, pues se sumaron a ese canto, ¿no?, recuperando pues la tradición, la veneración, en este caso a San Antoni, ¿no?, patrono de los animales y nuevamente vinculado con esta vida rural o agrícola de, en general, la isla, ¿no?, y en particular en Manacor. Bueno, esto me parece que es bueno, maravilloso. Luego también les preguntamos por el comercio, ¿no? Identifican y veis que van increciendo, ¿no? Los porcentajes van, de la muestra en general, van cogiendo cuerpo, ¿no? Bueno, los comercios, ¿qué valor tiene, ¿no?, la trama o el tejido comercial en una ciudad, en un municipio, en un pueblo, generando identidad colectiva, ¿no? Pues crean un sentido de pertenencia muy, muy elevado. Muchas veces estos comercios son llevados por las propias personas, ¿no?, que residen en Manacor, y además quienes consumen, ¿no?, reconocen y dan apoyo a ese negocio que crece, ¿no?, y se desarrolla en su entorno, fomenta lazos sociales, suelen convertirse en ese lugar donde te saludas, te despides, ¿no?, puedes pedir, ¿no?, fiar con toda confianza, y al ser comercios de cercanía, pues reflejan o tienen mayor capacidad de contribuir además a proyectar esa cultura local. Nada que ver, ¿no?, ese sentido de pertenencia con la frialdad de los grandes centros comerciales, ¿no? Aunque en los centros comerciales encontramos productos típicos, ¿no?, pero vacíos o ajenos a esos otros vínculos, ¿no?, de compartir, que contribuyen a ese nosotros que siempre establecemos en nuestros comercios de cercanía o de referencia. Les gustaba, personalmente les gustaba bailar, ¿no?, el hip hop, pero está claro que si les preguntamos si pueden, son capaces, ¿no?, si en su memoria colectiva que identifica un baile con Manacor, pues casi 6 de cada 10 personas identificaban como característico o como un patrimonio de Manacor el baile del bot, ¿no? Y el baile del bot, junto con los espacios, es un claro ejemplo de su propio proceso de transformación y de resistencia y de adaptación. Bueno, surgen en el siglo XVIII precisamente para reemplazar a las contradanzas, que eran los bailes de salón, que fundamentalmente procedentes de Europa y en particular en Francia, empezaban a permear
en la península y en las Islas Baleares. Surge el baile bot con esa contra, ¿no? Oferta en el ámbito de la danza, y en el siglo XIX vive su primera crisis precisamente porque empiezan nuevamente a permear otros bailes procedentes de Europa, como era el vals o la polka. Y su época más difícil, donde prácticamente vivió momentos de agonía, fue en el siglo pasado, entre 1920 y 1960, y en este caso por la irrupción de ritmos latinoamericanos y sobre todo y fundamentalmente anglosajones, ¿no? Pues el tango, el charleston. Verdaderamente en ese momento pasó a ser considerado como esto es una antiguaya, esto es algo más de mi abuelo, no va conmigo, ¿no? En 1920 aparecen las primeras agrupaciones de música y de danza que hacen un esfuerzo inicial por conservar, pero en ese momento, en esas décadas, se quedan en ese ámbito más de espectáculo, pero cuando se convierte el baile bot verdaderamente nuevamente en un baile popular colectivo que suma a nosotros, es a partir de 1960, ¿no? El baile bot surgió como respuesta a la introducción y la influencia externa, resistió y se transformó, ¿no? Adecuándose a los nuevos tiempos, convirtiéndose, dando ese salto fantástico para dejar de ser una antiguaya que no me identifico y no va en nada conmigo, a ser algo que practican mucha población también joven. Es sorprendente, ¿no? Si analizamos los datos por edad, precisamente el baile bot es uno de los bailes más identificados por la población joven. Bueno, también les preguntamos por la artesanía, ¿no? ¿Qué artesanía es esta que tú crees, ¿no? Además de Cristiano Ronaldo, que hemos visto que lo consideraban dentro del bloque de artesanía, ¿cuál crees tú que vincularías, ¿no? O que te lleva a Manacor? Bueno, pues aquí nuevamente no hay duda, ¿no? Porque mayoritariamente lo vinculan con toda la artesanía vinculada con la madera de olivo, ¿no? La artesanía te conecta con la tradición, te conecta también con la naturaleza, porque habitualmente la artesanía se produce a través de esas materias primas de origen natural que forman parte de nuestro propio ecosistema, ¿no? Y en este sentido, todos los utensilios de madera, también ahí ha vivido una evolución muy interesante, ¿no? De una producción muy limitada o muy circunscrita a determinados utensilios, muy vinculados inicialmente con la cocina. Bueno, pues la manufacturera, la artesanía basada en la madera de olivo en Manacor ha ido evolucionando y adecuándose a los nuevos gustos, ¿no? Ha resistido, ¿no? Y además la población lo identifica. Bueno, y por último, y ya voy acabando mi intervención, claro, la fiesta, ¿no? Bueno, ya veis, ¿no? Prácticamente la totalidad, el 97% de las personas que les preguntamos identificaron, ¿no? Las fiestas de San Antoni como las fiestas, pero sabemos que alrededor de las fiestas de San Antoni se incluye un patrimonio, ¿no? Muy vinculado con la artesanía, muy vinculado con la danza, muy vinculado con la música, engloba, a su vez tiene la capacidad de aglutinar, ¿no? En unas fechas donde recordamos, reactivamos nuestra memoria colectiva para construir ese nosotros, muchos de esos elementos que anteriormente hemos visto de forma aislada, ¿no? Bueno, las celebraciones cualquiera, y en particular la de San Antoni, refuerzan el sentido de pertenencia al compartir rituales, símbolos muy significativos, ¿no? Bueno, creo que es el elemento más evocador en donde puedes decir, wow, ¿no? Aquí hay un nosotros. Bueno, hemos visto, os he ido presentando cada uno de estos nosotros, ¿no?
de estos elementos o estas categorías sobre las que preguntamos y que dan en su conjunto esa representación de las identidades de Manacor a través de su patrimonio cultural inmaterial, de menos a más. Pero es muy interesante también, ¿no?, ese lamento que nos hacíamos de wow, parece que la tradición oral se está perdiendo, ¿no? Decíamos que un 9% de las personas que participó en nuestro estudio, en la encuesta, identificaba alguna historia oral, del tipo que fuera, ¿no?, característica o vinculada con Manacor. Pero es sorprendente que hay poca gente que tiene en su memoria, en su concepto difuso de identidad, la oralidad, pero sin embargo son capaces de reconocer hasta 62 historias diferentes. Son pocos, pero wow, tienen ahí mucho músculo, ¿no? Por ejemplo, las fiestas, parece que la identidad, que es la que más aglutinaba a la población, mayoritariamente todo el mundo identifica las fiestas de San Antonio, pero solamente son capaces de identificar otras 45 fiestas más, ¿no? No sé si son pocas o muchas, pero sí dan cuenta, ¿no?, quizás, ¿no?, del trabajo que en el ámbito de las políticas públicas, ¿no?, y de la gestión de los recursos culturales, comerciales, turísticos, urbanísticos, arquitectónicos, se podrían plantear, ¿no? La comida, el 36% nos reconoce, es capaz de reconocer y vincular una comida con Manacor, pero fueron capaces de decirnos 117 comidas diferentes, ¿no? O sea, pocos, pero una enorme variedad. Bueno, esto creo que también es un dato que es interesante, ¿no? Quedarnos solamente con ese concepto de global, sino también la diversidad con la que luego se manifiestan. Bueno, y en síntesis, la me cuesta decirlo, manacorinitas o identidad y patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Bueno, pues nos recuerda que es nada más que y nada menos que la transmisión de esa memoria colectiva, que es un refuerzo constante de nuestra identidad cultural, que genera y fomenta la cohesión social, que genera identidad, ¿no?, y resistencia frente y singularidad, idiosincrasia frente a un mundo cada vez más globalizado que nos permite construir un nosotros, y esto es un indicador de resiliencia social genuino. Y bueno, y por supuesto, ¿no?, nos permite establecer elementos de diferenciación social. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si he respondido todo lo que quería la directora del museo que respondiera o que presentara, pero a lo mejor a partir de aquí... Si alguien tiene alguna pregunta también, ¿podrías explicar el tema que a veces la gente cuando mira los tantos por cientos, ¿no?, que dice, pero ¿cómo es que sumándolos no da el 100%? Claro. Mirad, como queríamos que nos contaran cada cual lo que en el momento de la pregunta les surgiera, y no sabíamos de entrada lo que nos iban a responder, pues les dejábamos que respondieran lo que quisieran. Entonces una misma persona podía contestar 4 comidas, otra podría identificar solamente una, o porque solamente identificara una, o porque en ese momento solamente recordara una, o la circunstancia que fuera, ¿no? Este fue un trabajo difícil a la hora de codificar porque había que 500 y pico personas, algunos 3, 4, 5, ¿no?, y teníamos que ir categorizando y contabilizando. Y esta es la razón, ¿no? Porque 535 personas nos contaron respecto, ¿qué os decía de la comida? Sí, las leyendas, nos hablaron de 62 leyendas, ¿no? Entonces,
una cosa era el número de gente que nos contestaron, pero una misma persona no respondía una sola cosa a cada una de las preguntas. Podía responder 3, 4 o las que considerara, ¿no? No les dábamos a elegir entre opciones de respuesta, ¿no? En rigor y con honestidad, a ese sentido de co-creemos esta exposición de forma colectiva, bueno, pues decirnos, ¿no?, qué era. Y por eso los porcentajes no llegan a 100, porque en algunas ocasiones, cuando teníamos en cuenta el conjunto de las respuestas, ¿no?, y lo dividíamos entre la gente que había respondido, 500 y pico, no recuerdo, bueno, pues al ser una respuesta multivariable no da 100%. ¿Cómo eran las encuestas? ¿Las enviasteis para cumplimentar por escrito? ¿Las hacíais en persona? Ahí establecimos distintas estrategias, ¿no? Malén contó con un instituto, ¿verdad? Sí, las 200 primeras eran alumnos de institutos, porque nos interesaba población joven, este rango de edad, porque siempre es un rango de edad que se nos escapa bastante. Entonces, a través de una asignatura que es cooperación, pues hicimos las 200 primeras, y después las otras fueron a través de los grupos de difusión que tenemos tanto en el ayuntamiento como en el museo. Se alojó también en el propio museo, ¿no? Se daba entrada a través del propio museo, y en términos estadísticos decimos que son muestras de conveniencia, ¿no? No buscábamos la representatividad porque no disponíamos de recursos para hacer una muestra aleatoria simple, pero podíamos llegar a un número importante. Hablamos de la ley de los grandes números, ¿no? Cuanta más gente, aunque no sea representativa, más nos acercaremos, asumiendo que no representa el municipio, ¿no? De hecho, la variable, por ejemplo, de nacionalidad corrobora esto, ¿no? No representa la demografía en origen de la población, la participación en la encuesta. También fue muy interesante porque efectivamente en un momento pensé, va a estar sesgado, va a responder más gente joven, ¿no? Pero verdaderamente fue muy heterogénea finalmente la participación. Creo que ellos lo pasaban también a su entorno, a gente, ¿verdad? Y así conseguimos esa heterogeneidad. Esa parte también fue muy interesante, ¿no? Porque, bueno, contar con un instituto, ¿no? Se les hizo una pequeña presentación, o sea, era también el compromiso con el museo, se vincula a través de este proyecto con un instituto, con población joven, en donde sospechamos, ¿no? O quizás sea un prejuicio, que esto de conservar el patrimonio, ¿no? Lo llevan peor porque están más globalizados y más. Yo creo que probablemente con los resultados de esta encuesta sean más un prejuicio, ¿eh? La población joven tenía muy identificadas, no había un valor inmaterial que no tuvieran respuesta, ¿eh? Así que, y esto es fantástico. Solo la tradición oral, el que tenemos que hacer algo porque, wow, cuánto valor tiene, ¿verdad? I en representació en els altres nuclis urbans en relació a la població, s'ha arribat per igual o no? No lo recogimos, o sea, no sabemos exactamente qué porcentaje respondió residiendo en la ciudad de Manacor o en otros núcleos. Esto no lo recogimos. Tampoco nos interesaba, ¿no? Hablábamos de Manacor, aunque podemos sospechar o anticipar. He pensat que Manacor no només és el nucli urbà de Manacor, sinó que també té Porto Cristo, Sí. té Sidot, Son Macià, i no, a veure si la seva veu ha quedat representada en aquesta... No, ja t'he dit que no. Però és un tema de lo que deia Majo, és un tema de recursos. Vull dir, clar, quan tu passes una enquesta online, tu estàs obrint. Per exemple, aquesta enquesta online se va enviar a un munt d'associacions, clubs esportius. Jo crec que ho vàrem enviar
no te vull dir 40, associacions diferents de gent nouvinguda també, van contestar 2 persones, de 2 associacions. Clar, quan tu vols fer una mostra representativa, com diu ella, has de tenir molts recursos per anar a tocar porta per porta. Vull dir, has de fer quasi entrevistes personals per arribar a tenir aquesta representativitat. I tots els nuclis de població no hi són, perquè quan tu veus totes les respostes de les enquestes, notes a faltar que si ves algun metge de Porto Cristo, segur que veig sortit pintures passeig de la Sirena o la platja d'esport com a element o com a espai simbòlic, i no surt. I això ja te demostra que no han aconseguit arribar. Pero de todas formas hay que recordar, ¿no?, que la finalidad no era obtener representatividad, porque de entrada sabíamos que no era, ¿no? Entonces, esto en términos metodológicos hablamos de una encuesta de primera generación que no sirve para generalizar o decir, oye, esta es, sí, con un margen de error del 5%, esta es, nos podemos hacer una idea, ¿no?, porque no es representativa y lo sabíamos. Entonces, la apuesta, la estrategia fue, bueno, es un primer punto de partida para tener un mapa, ¿no? ¿Cuál es la virtud? No alcanzamos la representatividad, pero pone en el escenario de un museo y comparte con su comunidad algo que no se había hecho, ¿no?, que es, hablemos en un museo de historia, ¿no?, y que es algo excepcional, porque este tipo de exposiciones bueno, son bastante minoritarias, ¿no? Hablemos de la identidad, ¿no?, como un valor, y que cómo construimos la identidad. A mí también me ha servido para desmontar algunos de mis prejuicios, ¿no?, de la población joven sí que tiene identidad y sí que tiene una identidad muy vinculada con su entorno, ¿no? Pero por distintas razones, ¿no?, se piensa que o la apuesta es que no. Yo creo que da lecciones interesantes para seguir construyendo y seguir pensando, y es un punto de partida, ¿no?, desde la reflexión, compartir, ¿no? Esa es la finalidad. Nos hubiera encantado tener un presupuesto para poder hacer una muestra, pero ya lo sabíamos de entrada, no era el objetivo, ¿no? Bueno, este es un punto de partida, pues de aquí a 5 o 10 años se plantea otra estrategia, ¿no? Molt bé, moltes gràcies.